Bien, buenas noches. Bueno, de acuerdo a la hora, pues vamos a dar inicio a la tutoría número 6 que corresponde para esta asignatura, la cual pues por algunos pequeños ajustes ha tenido que ser programada para ahora por la noche. Siempre estamos trabajando en la unidad número 4, que lleva por título "que se entiende por currículo en la enseñanza de la matemática". Comentar que esta es la última tutoría que corresponde para esta asignatura en este ciclo, pues con estos finalizamos. Solo quedamos pendientes con lo que son entrega de tareas y el examen virtual que se tiene ahí. Espero que les haya gustado los talleres que fueron brindados el día de ayer en la escuela de matemática para los que pudieron asistir, y pues comenzamos a desarrollar. En la tutoría anterior habíamos desarrollado algunas concepciones de lo que era currículo, algunos elementos que integran la parte, cómo mejorar lo que es el currículo matemático, y pues dentro de ellos algunos algunos temas que en la actualidad son fundamentales, con algunos ejes transversales, y pues agregándole un poco acerca de las nuevas tecnologías. Dentro de ello pues habíamos hablado de algunos elementos como álgebra, análisis de datos, geometría y lógica. Pero también cabe mencionar que algo muy importante que no debemos dejar fuera de un buen currículo para la enseñanza en la matemática es tener un oportuno lenguaje matemático, ¿no? Entonces, recordar que muchas veces el problema de la mayoría de los estudiantes es el lenguaje. No logran comprender con facilidad una expresión redactada en un lenguaje simbólico o abstracto. Entonces, el lenguaje matemático es un elemento muy importante que debe de incluirse en lo que es el currículo para la enseñanza. Eh, porque digo, muchas veces el problema a la hora de enseñar lo que es un problema no es tanto en cómo resolverlo, sino en la construcción o la simbología que se utiliza para dar la solución. Entonces, un pequeño ejemplo claro es que muchas veces los estudiantes se confunden con la notación mayor que o menor que. No saben quién es mayor y cuál es el símbolo de mayor y cuál es el símbolo de menor. Entonces, digamos que a nivel conceptual como a nivel de lenguaje debe de tratar la manera de que quede claro lo que es un lenguaje apropiado, matemático, escrito correctamente, de tal manera que se lleve desde, bueno, desde a los estudiantes desde clases básicas puedan irse familiarizando con lo que es el lenguaje, para que no exista la confusión de interpretar lo que es ese tipo de simbología o el lenguaje. Entonces, este día vamos a hablar un poco acerca de los elementos básicos del currículo, es decir, cuáles son los objetivos, los contenidos, estrategias de aprendizaje, ejes transversales y algunos criterios de evaluación. Entonces, dentro de ello, pues, tenemos que los elementos de un currículo dice que corresponden a una serie de interrogantes que resultan claves. Básicamente, la clave está en estas dos interrogantes, que dice que qué evaluar, cómo evaluar, perdón, qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar. Y la otra interrogante o las otras interrogantes que son qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Entonces, todos los elementos que corresponden a un buen currículum son aquellos que responden o resuelven esas inquietudes o esas interrogantes. Ahora, para nosotros empezamos
tratando de interpretar cada una de esas interrogantes y buscándole la solución de tal manera que podamos eh, poner los mejores elementos de un currículo. Bueno, en cuanto a la primera parte que aparece ahí de qué, cómo y cuándo enseñar, dice que el que enseñar en realidad son objetivos y contenidos. Es decir, nosotros vamos a enseñar objetivos y contenidos. ¿Cuándo vamos a enseñar esos objetivos y contenidos? Pues lo vamos a enseñar de acuerdo a la secuencia didáctica que conlleven nuestros objetivos y contenidos. Y el cómo lo vamos a hacer, pues en realidad es la metodología que nosotros vamos a emplear para poder explicar o aclarar de la mejor manera a los estudiantes esos objetivos y contenidos. Ahora, si nos vamos a la otra parte de qué, cómo y cuándo evaluar, el qué evaluar realmente son los criterios de evaluación que yo necesito, los criterios que yo planteo como claves eh, dentro de los contenidos y objetivos a desarrollar. El, el cuándo evaluar, pues el cuándo evaluar básicamente es llevar una secuencia del desarrollo de cada contenido, cada objetivo. Y pues cómo evaluar, pues es la forma en la que nosotros vamos a llevar a cabo lo que es ese proceso de evaluación. En el proceso de evaluación, pues recordemos que eso debe de ser de manera continua. Ahora, en el esquema que tenemos ahí, pues, podemos ver que en la parte de arriba aparece que enseñar, y eso es un círculo, ¿no? Comienzo del que enseñar y me voy, o puedo enseñar contenido, hago la selección de contenidos y después paso a lo que es una secuencia. Debo llevar una secuencia, después a realizar actividades de enseñanza y aprendizaje. Ahora, en cuándo enseñar, pues cuando ya tenga una secuencia didáctica realizada, entonces voy a hacer la evaluación, que eso me permitirá aplicar actividades de enseñanza y aprendizaje. Luego puedo irme a cómo y cuándo evaluar. Pues en cómo y cuándo evaluar, pues recordemos que son los pasos antes descritos. Ahora si me voy por este otro lado, en qué enseñar, cómo enseñar, y vemos que es un círculo. Entonces comúnmente todo básicamente está conectado, porque yo puedo enseñar objetivos como contenidos. Y el cómo enseñar, pues básicamente me da lo que son las metodologías para aplicar lo que son actividades de enseñanza y aprendizaje. Es decir, todos los procesos que yo haga de qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar se resumen a obtener actividades de enseñanza y aprendizaje, como lo muestra lo que es la figura. Ahora, el que enseñar dice que se encuentra compuesto por objetivos y contenidos. Los objetivos, bueno, dice que un objetivo educativo puede definirse como el comportamiento esperado en los alumnos como consecuencia de un conjunto de procesos interactivos efectuados en el aula, etapas y capacidades a desarrollar en ciertos alumnos. Bien, entonces, se puede afirmar que un objetivo, pues, son todas las capacidades que se van a desarrollar en un estudiante. Estas pueden ser intenciones educativas, pues, ya que es algo que se pretende que los estudiantes logren con un carácter planificador. Dentro de estas capacidades a desarrollar en los estudiantes debemos de tener en cuenta las siguientes. Esas deben de ser capacidades cognitivas, capacidades expresivas, capacidades motrices, afectivas y de inserción social. Es decir, ya no solo se pretende que los estudiantes desarrollen una serie de contenidos academistas, es decir, de acuerdo a lo que dicta el libro o el guión, no, que también debe de tener
inmerso todas las áreas curriculares, con el fin de que el estudiante se vea capacitado, no solo a nivel cognitivo, es decir, a nivel de conocimiento, sino también a nivel de expresión, de motriz, de efectividad, y que pueda servirle como de manera asertiva dentro de lo que es la sociedad. Entonces también es lógico pensar que se van a hacer diferentes en función de la edad del sujeto, y eso es lo más claro, ¿no? En función de la edad del estudiante, pues, y del área del currículo en la que se centran. Por lo tanto, dice que pueden ser individuos en objetivos generales de etapa y en objetivos generales de área, y eso nos da la generalidad para adquirir los objetivos didácticos. Ahora, los objetivos generales de etapa son lo que pretendemos que nuestros alumnos logren al finalizar una etapa determinada. Puede ser al finalizar una educación preescolar o una educación infantil, educación primaria, y la educación secundaria, que es obligatoria, algunas modalidades de secundaria, etcétera. Entonces, esos son los objetivos generales de etapa, es decir, les queda satisfecho si el estudiante logró los objetivos al final de una etapa. Pero los objetivos generales de área son aquellos que pretendemos que nuestros alumnos alcancen también al finalizar la etapa, pero en cada una de las áreas curriculares concretas. A su vez, ayudarán al logro de los objetivos generales, es decir, estos objetivos engloban a que después de pasar ciertas etapas hayan alcanzado un objetivo más generalizado. Estos serían básicamente los dos objetivos más importantes a alcanzar: un objetivo general de etapa y un objetivo general de área. Entonces, recordemos que un objetivo general de etapa, pues, para obtener un objetivo general de área debe de haber una concepción de lo que es un objetivo general de etapa. Bueno, luego hablábamos que los elementos que tenemos son objetivos y contenidos. Ya hablábamos un poco acerca de los objetivos, ahora vamos a hablar un poco acerca de los contenidos. Dentro de los contenidos podemos mencionar que estos se definen como el sentido amplio, como un conjunto de saberes culturalmente organizados que integran capacidades, destrezas, valores, actitudes, conceptos y hechos, y algunos métodos, procedimientos. Es decir, son saberes en el ámbito escolar, circulan como objetos de enseñanza y aprendizaje, constituyen conocimientos en acción en la medida que el alumno los utiliza para resolver problemas. Su adecuada presentación requiere organizarlos, distribuirlos y secuenciarlos en función de los objetivos planteados, ya sea una propuesta didáctica, tiempos disponibles, capacidades y necesidades de los estudiantes. Entonces, estos contenidos pueden aparecer en distintas etapas, como bloques de contenidos propios para cada área curricular. Se pueden dividir en tres tipos de contenidos. Tenemos los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, esto nos dice de que no se debe de enseñar solamente conceptos, también se deben de enseñar o de utilizar procedimientos, y también se deben de enseñar actitudes. Es decir, el estudiante debe de saber propiamente mucha información, debe de saber hacer y también debe de saber comportarse. Esas son las 4 claves de lo que es un contenido. El concepto se puede definir como un contenido de aprendizaje. Los conceptos, a su vez, estos conceptos a su vez
pueden ser de tres tipos dependiendo de su grado de concreción. Los conceptos, los contenidos de conceptos pueden ser hechos, pueden ser conceptos y pueden ser principios. Si hablamos un poco de estos básicamente van de mayor a menor, es decir, varios hechos conforman lo que es un concepto y varios conceptos conforman lo que es un principio. Entonces, los contenidos conceptuales primero se incluyen hechos. Cuando se tiene bastantes o cierta cantidad de hechos, eso se formula lo que es un concepto, y a partir de varios conceptos podemos tener lo que es un principio concreto. Entonces, para tener un principio realmente debemos de tener conceptos, y para tener conceptos debemos de tener muchos hechos. Por eso va digamos de manera descendente. Y nos vamos a lo que son la parte de contenidos procedimentales. Los contenidos procedimentales o de procedimiento dice que se pueden definir como una serie o conjunto de acciones ordenadas que orienta y ayuda al logro de un fin concreto. Ya mencionábamos que es el saber hacer, es donde el estudiante aprende a hacer. Estos incluyen habilidades técnicas, estrategias y destrezas. Este saber hacer puede implicar procedimientos tanto cognitivos como motrices, y al igual que los contenidos conceptuales pueden presentar distinto grado de generalidad. Aquí podemos presentar algunas cosas de mayor a menor, que podemos ser procedimientos, técnicas y estrategias, como lo mencionaba anteriormente. Es decir, un procedimiento se puede definir como un método de ejecutar una acción, la técnica como el conjunto de procedimientos y recursos que se sirve de unas ciencias, y la estrategia como el conjunto de reglas que aseguran que la acción sea de manera adecuada. Los contenidos procedimentales no pueden ser confundidos con lo que son metodologías. Y por último tenemos lo que es la parte de las actitudinales. Aquí dice que esto lo que incluye valores, actitudes y normas. La actitud básicamente se considera la tendencia o una disposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de una forma determinada. Es un objeto, persona o suceso o situación a actuar en consonancia. Los actitudinales también, al igual que los otros anteriores, se pueden dividir de tres maneras, como actitudes, valores y normas, como lo mencionaba. La actitud corresponde a la disposición, ánimo que manifiesta a la hora de resolver, ya que puede ser una actitud pacífica, amenazadora, etc. Esto es básicamente algo concreto que el alumno puede manifestar en un momento determinado. El valor pues, básicamente sería la subsistencia y firmeza de algún acto. Suele ser compartido por un grupo como positivo o negativo. Y lo que es las normas, pues básicamente es un valor algo más general, ya que también abarca lo que son las actitudes y valores. Ahora, nos vamos a la parte de cómo enseñar. Dentro de cómo enseñar podemos distinguir diferentes componentes en orden de mayor a menor globalidad. Entonces se pueden concretar. De mayor a menor tenemos lo que son principios metodológicos, técnicas y estrategias, y lo que son actividades. Vamos a mencionar lo que son cada uno de ellos. Empezamos hablando de lo que son los principios metodológicos.
Estos principios metodológicos se encuentran establecidos en los reales decretos y decretos de desarrollo del currículo. Se refieren a lo que se debe hacer, es decir, todo lo que se debe hacer, tanto a nivel de centro educativo, de aula y de ciclo, para lograr que los alumnos alcancen los objetivos generales. Dentro de algunos podemos destacar los siguientes. Un principio es partir del nivel de desarrollo y conocimientos previos del niño. Esto para establecer una línea de actuación y seleccionar las actividades más adecuadas. No hay que plantear actividades que resulten demasiado fáciles para realizarla y tampoco demasiado complejas. Deben de hacer de acuerdo al conocimiento previo que el niño posee. Otro principio a destacar es que hay que asegurar el aprendizaje significativo. Es decir, no se deberá de producir de manera mecánica, sino que supondrá una relación sustantiva de los nuevos contenidos con los que ya sabe. Es decir, debe de haber una conexión entre lo que ya sabe y lo que ha adquirido, no de manera mecánica, porque al final se le terminará olvidando. Y de tal manera que ese aprendizaje le resulte funcional y útil y que lo pueda desenvolver en situaciones cotidianas. Otro principio metodológico a destacar es que se puede establecer lo que es la autonomía personal, es decir, efectuar aprendizajes significativos por sí solo. Este es un aspecto clave que será, por tanto, la potenciación y la comunicabilidad del alumno. Es decir, un principio metodológico es que cada estudiante por sí solo pueda tener aprendizaje significativo y le brindará lo que es una autonomía. Otro principio metodológico a destacar es que se puede modificar los esquemas de conocimiento previo. Es decir, bien, mencionábamos como principio metodológico que se puede modificar los esquemas de conocimiento previo. Es decir, que se puede hacer que los conocimientos que previamente el estudiante conoce se pueden acortar a distancia entre el nivel de desarrollo real y potencial. Es decir, hacer como una unión de tal manera que los conocimientos básicos que maneja, crearlos de una manera más compleja, de tal forma que eso le facilite el aprendizaje de ciertas estructuras o de ciertos problemas que lleven un poquito más de rigor o complejidad para poderlos resolver. Puede ser el uso de fonemas aislados en sílabas, en palabras, etc. O un lenguaje matemático un poco menos común. También se puede proporcionar un ambiente rico en estímulos. Es decir, que se puede crear como un principio metodológico, como una metodología dentro del currículo, un ambiente donde el estudiante se sienta acogido y seguro, que le permita y contribuya al desarrollo pleno de sus capacidades, que el ambiente en el que se está desarrollando el contenido sea el adecuado y el propicio para que pueda adquirir todos los conocimientos de la mejor manera. Y también, como otro principio metodológico a destacar, es que se puede utilizar un enfoque globalizador, es decir, que
Eh, Como sabemos, el ser humano no aprende en compartimientos estancos, es decir, no aprende por sí solo, sino que aprende del entorno, de los demás. Entonces, eh, todo para un ser humano forma parte de un todo de aprendizaje, es decir, todos aprendemos de todos. Por tanto, es necesario ofrecer contenidos eh, a los estudiantes de forma globalizada, poniendo la relación en las diferentes áreas en temas transversales y contenidos en cada área concreta. Por ejemplo, si estamos trabajando lo que es geometría, tratar de ver la aplicación de esa geometría en diferentes áreas, tanto en química, física, eh, en, en ingeniería, etcétera, de tal manera que vea las diferentes utilidades que se puede tener dentro de lo que es el medio. Y estos serían algunos principios metodológicos que podríamos destacar. Existen muchos más, pero mencionamos algunos un poco más relevantes. Otro que no escribí, pero que no hay que dejar de menos, es que se debe de colaborar con la familia, es decir, eh, para asegurarse de la concepción o de que se ha adoptado los conocimientos necesarios, pues es necesario que exista una intervención educativa de lo que es la familia. Recordemos que la familia es como el mejor lugar iterativo donde un niño o niña puede expresarse libremente conocimientos básicos que ha adquirido dentro de lo que es una clase. Entonces mencionábamos un poco los que son lo que eran principios metodológicos. Entonces, ahora hablamos un poco acerca de las estrategias y técnicas. Entonces, dentro de ello, pues, mencionamos o se puede mencionar que hablar de estrategias, pues básicamente se refiere a la manera de relacionarnos con los alumnos y de forma global. Y la técnica pues es algo mucho más concreto que la estrategia. Dentro de las estrategias que desarrollemos podemos usar una técnica u otra. Es decir, eh, básicamente considerando los principios metodológicos que veíamos anteriormente, yo debo de tener las estrategias necesarias dentro del currículo que me permita desarrollar los principios metodológicos antes mencionados. De tal manera que no importa cómo lo veas, yo lo pueda desarrollar y pueda ser comprendido de forma global. Pues, si ustedes pueden observar la imagen, pues aparece un obstáculo que es un muro. Entonces yo debo de diseñar todas las estrategias necesarias de tal manera que a mí me permitan cruzar ese muro. Una de ellas es siguiendo la línea azul, pues me salto el muro. Otra estrategia, pues hago un cabo, un hoyo y pues trato de pasar el obstáculo, o si no pues trato de romper el muro. Son las estrategias que deben desarrollar de tal manera que el contenido en matemática puede desarrollarse y quedar eh, de la mejor manera entendible, in, sin importar el punto de vista en el que un estudiante pueda interpretarlo. Y como mencionábamos que la técnica pues es, es un poco más concreto, dice, que la estrategia. Dentro de la estrategia que nosotros podemos desarrollar, también podemos utilizar una técnica. Entonces, algunas técnicas a desarrollar pueden ser muy diversas, entre muchas existentes. Se pueden destacar algunas como pues, se puede hacer una técnica de instrucción directa, es decir, cuando el profesor instruye directamente qué hacer a un estudiante. Puede ser una técnica de enseñanza mediante búsqueda, cuando el profesor básicamente actúa de mediador nada más y los estudiantes buscan lo que son las posibles opciones para un problema. También se puede mencionar lo que es una técnica de encadenamiento, es decir, cuando se va
retirando lo que es la ayuda desde el último paso hasta el primero, es decir, de lo último es como ir hacia atrás. Y también se puede usar una técnica de dramatización donde a cada estudiante se le asigne un papel y se va tratando de desarrollar hasta que puedan encontrar la conexión que existe dentro de cada papel desarrollado. Existen también técnicas de ensayos directos. Y técnicas de enseñanza incidental, cuando digamos los estudiantes eligen un momento determinado, un estímulo o una situación determinada para desarrollar lo que es un conocimiento, y etcétera. Existen muchas diversas técnicas donde se pueden aplicar lo que son los principios didácticos que mencionábamos. Luego tenemos lo que son las actividades. Dentro de las actividades tenemos que podemos seguir lo que es los tipos de actividades que propuso lo que es el Ministerio de Educación y Ciencia desde hace 1992. Entonces podemos destacar algunos. Dentro de esas actividades están lo que es la actividad de conocimientos previos, introducción y motivación. Básicamente la finalidad de esta actividad es conocer a comienzo del curso lo que es una unidad didáctica, etc. Es decir, ver los intereses que manifiestan los estudiantes de forma tanto individual como colectiva, algunas opiniones propias, aciertos y errores que demuestran en relación con cierto contenido que se pretende desarrollar a futuro. Entonces es como ver la motivación previa que se tiene sobre un contenido a ser desarrollado. También tenemos lo que es actividades de desarrollo. Dentro de las actividades de desarrollo podemos mencionar que son aquellas que se realizan específicamente para la consecución de los objetivos propuestos, es decir, aquellas que directamente están relacionadas a alcanzar los objetivos que se han propuesto alcanzar dentro del contenido. Estas actividades básicamente deben de ser adaptadas al nivel de los alumnos, es decir, ni muy complejas ni muy demasiado fáciles para el nivel de los estudiantes. También tenemos lo que son actividades de consolidación, ampliación y refuerzo. Estas actividades lo que ofrecen es una posibilidad a los alumnos de afianzar lo que es el desarrollo que han llevado a cabo en algunas capacidades trabajadas, ya de acuerdo a sus necesidades y características y ritmos de aprendizaje. Es decir, es como un refuerzo que le permite al estudiante solventar aquellas dificultades que tiene a la hora de comprender un contenido. Recordemos que dentro de lo que es los estudiantes, no todos aprenden al mismo ritmo, algunos aprenden con ciertas características de diferencia. Entonces las actividades de consolidación me sirven para que todos aquellos que tienen sus ciertas debilidades a la hora de desarrollar un contenido, pues con esas actividades tanto de consolidación, de ampliar nuevamente o de reforzar nuevamente, quede concreto o claro lo que es el desarrollo de un contenido. Y también tenemos lo que son las actividades de evaluación. Las actividades de evaluación dice que forman parte de un proceso de enseñanza y aprendizaje
Y el fin de esto siempre es ver qué tan claro quedó lo que es una información brindada de acuerdo a la información obtenida de un estudiante. Ahora, ¿cuándo enseñar? El cuándo enseñar, pues básicamente hace referencia a la secuencia que se realiza de objetivos contenidos. Esta secuencia se va a llevar a cabo de forma propia por cada centro educativo, en concreto en ciclos y cursos o niveles. Es decir, que la mejor manera de elegir cuándo enseñar, pues será de acuerdo a la realización de los objetivos y contenidos que se estén brindando, y básicamente va de acuerdo a la secuencia didáctica o estratégica que se haya formulado dentro de cada centro educativo. Es decir, si se va a desarrollar un contenido, por ejemplo, o una unidad que tiene que ver con álgebra, pues dependerá de cada centro educativo la secuencia a desarrollar para que se pueda comprender de mejor manera todos las unidades que se van a desarrollar dentro de lo que es el álgebra, o si se va a trabajar lo que es geometría, pues dependerá de qué tipo de objetivos se han planteado, y de esa manera se dará lo que es la secuencia a seguir para desarrollar esos contenidos. Bien, luego tenemos acá lo que es cómo enseñar, qué, cómo y cuándo evaluar. Recordemos que el proceso de evaluación es un proceso continuo, es decir, siempre se está evaluando a cada momento del desarrollo de un contenido, se hace lo que es una evaluación. Entonces, el proceso de evaluación se convierte en algo continuo. Esto es decir, que se debe desarrollar a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, con rigor y según el plan trazado de antemano, es decir, según las ideas que se pretenden alcanzar. ¿Qué evaluar? Pues se evalúa lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Aparte de eso, ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluar? Dice que debe ser de manera continua, cualitativo, integral, educativo o formativo y cooperativo. Continuo, pues hablábamos que se hace durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cualitativo, pues debe de ser de manera generalizada, tanto de acuerdo a las cualidades que muestra a la hora de resolver un problema, de manera integral, es decir, que debe de ser íntegro para cada uno de los estudiantes, incluyendo todas las formas diferentes de lo que es obtener o adquirir un aprendizaje, de manera educativo, formativo y también en lo que es cooperativo. Luego tenemos ahí cuándo evaluar, es decir, en qué momento se debe de hacer una evaluación. Pues lo que nos dice es que como es un proceso continuo, no solamente se debe de conformar con hacer una evaluación al final de desarrollar un contenido, sino que debe de haber una evaluación inicial, es decir, una
una evaluación que me permita hacer un diagnóstico de qué conocimientos previos tienen, qué pueden hacer con los conocimientos previos que tienen del contenido, y también una evaluación formativa del proceso, es decir, evaluaciones que sean de carácter de formación o de adquisición de lo que es contenido. Y por último, lo que es la evaluación sumativa o de producto, para ver qué objetivos o qué logros se han alcanzado al final del desarrollo de lo que es un contenido. Entonces, se puede evaluar inicio, durante y finalización de lo que es un contenido. Luego tenemos lo que son niveles de concreción curricular y documentos de centro. Entonces, como nos encontramos ante un proceso de adaptación del currículo que tiene como último escalón, por decirlo así, la adaptación curricular individual, es decir, que se adapte de manera íntegra a cada estudiante, pero como es un proceso de adaptación, se debe de ir analizando de manera por niveles. Entonces, y hacemos una pequeña descripción de los niveles. Tenemos que el primer nivel es el nivel de concreción de currículo, un diseño curricular, o lo que es un diseño curricular prescriptivo. Lo que dice que el primer nivel de concreción dice que determina contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables, las pruebas de evaluación final para que la administración actúe en su complementación. Es decir, la administración educativa, esto es fijado, por una administración educativa para que todo un territorio nacional y que sea algo en común para cada comunidad con competencias plenas. Indica los mínimos a alcanzar por los alumnos al finalizar de cada etapa educativa. Es como de manera generalizada. Es el primer nivel es el diseño curricular que hace un gobierno o un país, donde se escriben al menos las mínimas cosas generalizadamente que se deben alcanzar. Como segundo nivel tenemos el proyecto curricular de etapa, o el que va por etapas. Dice que en este segundo nivel, pues se debe de tener como referencia el contexto en el que se encuentra el centro, la comunidad y el proyecto educativo, que desarrolla las señas de identidad del centro respondiendo a 3 interrogantes: quiénes somos, qué queremos y cómo nos organizamos. Básicamente lo que se hace es adecuar los objetivos generales de cada etapa, de tal manera que de manera un poco individual como comunidad educativa le permita responderse a las preguntas de las que mencionaba, como quiénes somos, qué queremos y cómo nos organizamos. Es básicamente hacerlo de manera generalizada, pero dentro de un centro educativo. Es decir, el primer nivel es dentro del país, segundo nivel como centro educativo, decir currículo que se adapte a las características de lo que es el centro, y como tercer nivel, entonces, si ya mencionamos lo que es el centro educativo, entonces sería lo que es como adaptado a lo que es dentro de lo que es dentro del aula. Esto básicamente es ver cómo un currículo se adapta a las necesidades de un aula determinada, recordando que las condiciones de un aula
en la ciudad no son las mismas en una escuela rural. Entonces esa debe de adaptarse plenamente a las necesidades que demanda el aula. Luego tenemos lo que es el último nivel o el cuarto nivel, que esta es hacer una adaptación curricular de manera individual, que esté destinada a alumnos que presenten necesidades educativas especiales y que toma como referencia la programación en el aula. Es decir, es hacer una adaptación de manera personalizada, individualizada para cada estudiante. Esos serían los niveles de concreción de lo que es el currículo. Entonces, tenemos lo que es un proyecto educativo de centro. Entonces, un proyecto educativo de centro dice que es el documento educativo que concreta las señas de identidad del centro respondiendo a 3 interrogantes, lo que mencionaba anteriormente. El proyecto educativo del centro debe de responder realmente a quiénes somos, es decir, quién es el centro educativo, qué es lo que quiere el centro educativo y cómo se organizará lo que es ese centro educativo. Entonces, en relación con la atención a la diversidad, tenemos lo que son los 3 interrogantes. Es decir, en relación a la parte de quiénes somos, deberá conocerse cómo está integrado lo que es el centro educativo, como quiénes son los alumnos que poseen, las diferencias individuales que existen, la diversidad de estudiantes que poseen, etc. Entonces, en la parte de qué queremos, básicamente se trata de, como centro educativo, poner las finalidades generales que se quieren lograr o se quieren trazar. Y por último, ¿cómo nos organizamos? Pues básicamente deberá ser propuesto por un trabajo docente, de tal manera que exista un contexto colaborador entre todos y de tal manera que logren organizarse de la mejor manera para que puedan obtener lo que quieren o lo que se han planteado. Entonces, dentro del diseño curricular dice que un currículo tiene 3 dimensiones fundamentales. Está el diseño curricular, el desarrollo curricular y la evaluación curricular. Entonces, pero recordemos que lo que es el diseño curricular dice que se entiende como una dimensión del currículo que revela la metodología, acciones y resultados del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Este prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Básicamente el diseño curricular es una metodología que lo que dice es en su metodología cómo elaborar básicamente una concepción curricular, las acciones que se tomarán a desarrollarse de acuerdo a ciertos resultados diagnósticos obtenidos, cómo se desarrollarán esa metodología de manera estructurada, es decir, debe haber una estructuración y una organización de todos y cada uno de esos proyectos curriculares a ser desarrollados dentro de lo que es un centro educativo, un aula o dentro de un país, dependiendo del nivel que se requiera. Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles son las tareas que tiene el diseño curricular? Es decir, ¿cuáles son esas tareas a desarrollar?
Eh, Dentro de ello, pues podemos mencionar las siguientes. Tenemos ahí lo que es la primera, que es diagnóstico de problemas y necesidades. La primera tarea del diseño, de un diseño o del diseño curricular es eh, hacer un análisis de los problemas que existen o de las dificultades que se tienen y ver las necesidades que a solventar dentro de un centro educativo de manera individual o eh, de manera o dentro del aula. Esa es como la primera tarea. La segunda tarea es la modelación del currículo, es decir, después de diagnosticar los problemas y necesidades que se tienen, se debe de modelar de manera como prever cómo funcionaría esas acciones a tomar o esos proyectos a desarrollar, eh, si cumplen o con el diagnóstico de problemas y solventan las necesidades. Como tercero, tenemos lo que es la estructuración curricular, es decir, cómo cómo debe de quedar estructurado de tal manera que cumpla o que logre alcanzar o solventar los problemas obtenidos en el diagnóstico y las necesidades que esto conlleva. Y de acuerdo a eso se le da lo que es una estructura. Luego, la organización para la puesta en práctica, pues se tiene, después de la detección de problemas, después de tener la modelación y de tener una estructura, pues se organiza. Es decir, si es de manera dentro de un centro educativo, pues se convoca a todos los docentes que puedan participar para ponerlo en práctica. Si es dentro del aula, pues los autores que conllevan con los estudiantes, y si es de manera individual, pues lo necesario que se deba de tener para ser puesto en práctica. Y el diseño de la evaluación curricular, pues al final se hace una evaluación de qué tan de qué tanto fue o se cumplió o logró prometer resolver las necesidades o problemas que se habían encontrado con el diagnóstico. Es decir, se hace una evaluación para ver qué cambios necesitan o se deben hacer eh, a ese proyecto, a ese currículo que permita mejorar o ir solventando de la mejor manera lo que son los problemas y necesidades que se tienen. Entonces, básicamente se puede resumir en esas 5 tareas que le corresponden a lo que es el diseño curricular: diagnosticar problemas y necesidades, modelar soluciones, hacer una estructura, es decir, reacomodar incluso ciertos contenidos de tal manera que permita o se adapte a las necesidades, tener una organización de tal manera que a la hora de ponerlo en práctica resulte de la mejor manera, y hacerle la evaluación si el diseño que se hizo o todo lo anterior sirvió para resolver o solventar los problemas y necesidades. Luego tenemos, había mencionado que el currículo tiene 3 dimensiones: lo que está el diseño, que es lo que mencionábamos, luego vamos a lo que es el desarrollo, y por último terminamos con lo que es la evaluación curricular. Bueno, dentro del desarrollo, pues podemos mencionar o se puede mencionar que este dice que puede entenderse como una dimensión del currículo, que básicamente revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación y estructuración y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que, al ejecutarse, pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades en su evaluación, y posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza
curricular. Bueno, esto es lo que mencionaba con el diseño. Ahora, dentro del desarrollo, después de tener en cuenta lo que son las tareas que lleva el diseño curricular, que son esas 5, el desarrollo curricular pues es la ejecución, básicamente. Tanto como un currículo básico oficial implementado, es desarrollado por los maestros con sus alumnos en el aula. En esta etapa, el currículo se actualiza en las interacciones didácticas que se generan entre maestros y alumnos y ambiente. En otras palabras, es el momento en el que el currículo se hace práctica, se construye y se reconstruye gracias a la participación de los sujetos de la educación. Es decir, sabemos cuáles son las tareas, pero en el desarrollo echamos a andar todas esas tareas de tal manera que en la iteración entre maestros, alumnos y el ambiente dice que se mejora constantemente lo que es el diseño curricular en el desarrollo. El desarrollo pues es básicamente ejecutar ese currículo. Y la evaluación pues recordemos que entendemos como una evaluación al proceso de obtención y formulación de juicios válidos sobre elementos y procesos de resultados del currículo. Es decir, después de planning, diseñarlo, ejecutarlo, vamos a hacer lo que es la evaluación, a hacer los juicios, las valoraciones necesarias de los procesos y resultados obtenidos. Básicamente en este sentido se pueden ser objeto de evaluación, se pueden considerar objetivos, contenidos y perfiles que han sido incluidos dentro del currículo, o incluso el modo en el que se lleva a cabo el diseño, ya sea en la implementación o en la ejecución. Todos los resultados de la evaluación permiten tomar decisiones para mejorar el currículo, haciéndolo más pertinente a la realidad y sus demandas, por lo que es un proceso indispensable de mejora. Entonces, eso sería las 3 dimensiones fundamentales de lo que es el currículo. Entonces, con esto pues estamos tocando todo de manera breve, los elementos básicos que correspondían para lo que es la tutoría del día de ahora. Con esto pues estamos terminando esta asignatura. Muestro lo que son las preguntas que corresponden para la tutoría del día de ahora. La primera pregunta habla sobre el lenguaje matemático. Mencionaba al inicio que muchas dificultades que nosotros tenemos a la hora de aprender matemática es la familiarización que tenemos con el lenguaje, con la simbología, y pues es algo que hay que agregar o insertar dentro de lo que es el currículo. Como segunda pregunta tenemos que ¿cuál es la diferencia entre objetivos didácticos y objetivos de ciclos o unidades? Que también mencionábamos, ¿no? que en el que enseñar estaba que enseñamos objetivos y contenidos, y hacíamos un poco la diferencia. En la tercera pregunta dice, según su criterio y su punto de vista, ¿en qué consiste cada uno de los niveles de concreción del currículo? Es decir, diseño curricular prescriptivo, proyecto curricular de etapa, programación de aula y adaptación curricular individual, es decir, los 4 niveles. El primero, el diseño curricular prescriptivo, es esta base, un diseño curricular que hace el gobierno de un país, por ejemplo. El segundo nivel es el proyecto curricular de etapa, que básicamente va el diseño o el currículo que crea cada centro educativo. Luego tenemos el tercero, que es el que se hace, que se adapte a lo que es el aula, de acuerdo a las condiciones del aula. Y por último, el que considera de manera individual a cada estudiante. Entonces, según su punto de vista, escribir en qué consiste cada uno de esos niveles. Entonces, con esto estamos terminando lo que es
esta asignatura. Durante la semana voy a actualizar lo que son sus notas, sus calificaciones, así que estar pendientes nada más con lo que es la evaluación para ver que, porque creo que hasta este momento no han habido cambios en cuanto a lo programado por orientaciones académicas. Pues agradezco por haber estado pendiente de la tutoría. No era la hora habitual, pero se genera el espacio para desarrollarlo. Voy a siempre compartir lo que es las preguntas para la tutoría por correo para que puedan responder. Creo que en el desarrollo de esta asignatura no se ha tenido mayores inconvenientes. Todas las evaluaciones pues se han llevado de la mejor manera. En lo personal pues creo que puedo decir que no he tenido inconvenientes y eso es bueno. Y pues nada más estar pendiente de lo último que hay que entregar y de la evaluación final. Durante la semana estarán todas las notas ya actualizadas, nada más esperando que se finalice lo que es la asignatura. Y pues espero que los que hayan podido asistir el día de ayer a lo que fue los talleres, pues hayan aprovechado el espacio para actualizarse un poco, para conocer el trabajo de la modalidad, entre otras cosas, y de actualizarse un poco.